través de Ana, vamos a recibir a Carlos Ferreira, ¿no?, con su ponencia Volver a los clásicos para decolonizar nuestros museos, a 50 años de la Mesa de Santiago de Chile, el pasado sigue doliendo. Carlos nos va a hablar, es argentino, es licenciado en Historia, máster en Museología, docente de Museografía en la Universidad Nacional de La Rioja, es exdirector del Museo Histórico Municipal de la localidad de La Pará, Córdoba, y actualmente es el director del Museo de Estancias Jesuíticas de Jesús María y del Museo Jesuítico Nacional en Córdoba. A ver si Carlos tiene... Hola, buen día, ¿cómo les va, colegas? Mucho gusto. ¿Me escuchan bien? Yo los escucho bien. Sí. Buenísimo. Bueno, un gusto. Primero, gracias por la invitación, gracias por la buena onda y la buena disposición en las comunicaciones y bueno, todo eso también suma, ¿no? Como colega te lo tenía que decir, y un saludo especial a dos colegas uruguayos que quiero mucho, que son Laura Ibarlucea y Javier Roger, así que un fuerte beso desde acá. Aquí yo voy a, bueno, primero decirles que como esto es un coloquio, también pensé la exposición como coloquio, es decir, como una opción de ideas, como ideas para retomar, es decir, esto no se trata de una conferencia científica ni evidencial, sino simplemente más un tipo de ensayo de repensar los museos, repensar la descolonización de los museos. Recién escuchaba lo que comentaban sobre la situación anterior, por ejemplo, ¿no? Y repensarnos totalmente como museos desde una postura descolonial, pero como se trata de un homenaje a los 50 años de la Mesa Redonda de Santiago, digo, bueno, a ver qué podemos traer de ese momento, ¿no? Y podemos traer de ese momento textos y reflexiones que se habían, bueno, que por lo menos a partir de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cayeron en demodé, o por lo menos fueron políticamente incorrectos citarlos, ¿no? Y como a mí me encanta ser políticamente incorrecto, es que decidí compartirles esto. No sé si ustedes pueden ir viendo allí. No sé si se ve el PowerPoint. Sí, se ve. Bien, y ahí debería Lo podés verse. maximizar. Sí, ahí debería verse. Sí. Bien. Bueno, eso que ven ahí al fondo es la estancia jesuítica que yo dirijo. No es casual eh, que, que el director de esa estancia, o sea, yo esté hablando de descolonización cuando justamente dirijo un espacio sumamente simbólico para Sudamérica, ya que se trata de una estancia jesuítica que es patrimonio de la humanidad desde el 2000 y sitio de la memoria de la esclavitud desde el 2007. Entonces es un lugar con una fuerte carga simbólica y que desde hace unos años, incluso antes que yo asumiera, se ha buscado renovar el discurso, actualizarlo y dejar de presentar como se presentaba hasta entonces a los jesuitas como los grandes colonizadores buenos de Sudamérica, ¿no? Entonces, realmente esto incluso empezó antes que yo asumiera, y desde mi asunción en el 2018 comenzamos a darle bastante más preponderancia a eso, y también con estudios teóricos y estudios iconográficos, etcétera, de lo que tiene esta estancia para poder sumarlo a este discurso decolonial, ¿no? Entonces, nosotros sabemos entonces que las relaciones de dominio colonial son un espejo distorsionante impuesto sobre los dominados. No estoy diciendo aquí nada que quienes están presentes no conozcan, ¿no? La colonialidad es la perspectiva de conocimiento dependiente, y aquí entramos los museos, conocimiento, dependientes tanto de las exigencias del capitalismo como de la necesidad de los colonizadores, pensarnos los museos como instrumentos, como insumos, como dispositivos de la colonialidad, ¿no? Así nacimos y así estuvimos hasta no hace mucho. Y siguen estando, ¿no? El patrón de poder colonial
el patrón de poder colonial sobrevive al colonialismo. No hace falta ser un experto en esto para darse cuenta que las relaciones de sujeción colonial continúan, por ejemplo, en África y en muchos lugares, incluso después de las emancipaciones. Sistema de dominación, este patrón es cómo se consolida, con un sistema de dominación asentado en un entramado de relaciones humanas intersubjetivas basadas en la clasificación social jerárquica. También se sostiene con un sistema de explotación basado en el control del trabajo. Todos sabemos lo que pasó con los sistemas de trabajo y de reproducción social de las comunidades previas al capitalismo, desintegración, absorción, redefinición, y todo ello transformando al trabajo en una mercancía, ¿no? O sea, las famosas 3 mercancías ficticias, una de ellas el trabajo, ¿no? Y por último, el control del Estado por parte de los colonizadores o sus herederos, ¿no? Aquí no he dicho nada que no conozcamos, ¿no? Pero la crítica a lo colonial tiene una historia, no la vamos a hacer acá, pero hay muchísimo material al respecto, que va pasando por distintas etapas. Esto, por favor, colegas, tómenlo como algo muy resumido. Este es un coloquio y es simplemente presentar algunas ideas, ¿no? Porque obviamente esto da para mucho más, ¿no? Primero fue el antiimperialismo en el siglo XIX, el americanismo a final del XIX, principio del XX, el indigenismo como respuesta al americanismo, ¿no? La perspectiva anticolonial en los 60, ¿no? La perspectiva descolonial, la decolonial y la postcolonial, ¿no? Todas etapas en este pensar cómo sacarnos esa enorme carga que va desde nuestro idioma hasta nuestra estructura de pensamiento y de qué producimos y cómo producimos. Y bueno, y todo eso se ve reflejado en nuestro museo y en nuestro trabajo. No solo se ve reflejado, lo reproducimos, ¿no? Entonces, la descolonialidad presenta 3 aspectos que hay que descolonizar, ¿no? La colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad del ser, todo esto, ya hay artículos, ¿no? Por supuesto. Para la descolonización hace falta el desprendimiento epistémico y la perspectiva pluriversal. Entonces, aquí pasamos a la parte sustancial de mi propuesta, y con esto termino en un ratito, que es el desprendimiento epistémico y la perspectiva pluriversal. Que lo que yo propongo en función de la Mesa Redonda de Santiago y su cincuentenario es retomar los clásicos anticoloniales, antiimperialistas, que cayeron en desuso, que dejaron de estar de moda, pero que no por eso dejan de ser herramientas teóricas fundamentales para repensarnos, fundamentales. Algunos autores, desde Lenin y Enver Hoxha, hasta François Fanon, Gandhi, o Mariátegui, García Linera, más contemporáneo, ¿no? Cabral, Miñolo, Roy, Leopoldo Sea, Arturo Andrés Roy, Leopoldo Sea, en Argentina, bueno, ustedes van a ver varios autores argentinos allí que perdieron el centro, perdieron ser parte del centro que los estudiaba, ¿no? O sea, fueron dejándose de lado y retomándose a veces autores mucho más contemporáneos, y yo creo que están subvaluados, ¿no? Agosti, Peña, Luis Franco, un pensador impresionante con unos libros extraordinarios de crítica social contemporánea de la década del 60 y del 70, antiimperialista, fundamental, que desgraciadamente recién ahora en Argentina se lo está empezando a revalorar, lo mismo que Abelardo Ramos, Puig Gross, Arregui, John William Cook, el filósofo Silvio Frondizi, ¿no? Y uno dice, pero Carlos, esto es antiguo. Es que pueden ser antiguos los personajes, pueden ser antiguos los pensadores, no son antiguas sus reflexiones. Y creo que repensar de nuevo la Mesa Redonda de Santiago de Chile, repensarla en el contexto en el que se dio, porque además de museólogo soy historiador, repensarla en el contexto en el que se dio, y en el contexto en el que se dio se leían muchos de estos autores. Y no porque haya pasado lo que pasó a final del siglo XX, principio del siglo XXI, nosotros tenemos que condenar al ostracismo
a autores que nos mostraban cómo funcionaba y cómo operaba el imperialismo y el capitalismo, como Lenin, o cómo evitar caer en la tentación comunitarista, como nos lo indican Fanon y Cabral, evitar caer en la tentación comunitarista, y ahí es donde me gusta siempre buscar en YouTube, es fácil de conseguir, el famoso discurso de Tomás Sankara en la Unión Africana, en la OUA, en 1984, creo, 85, donde él plantea claramente que no hay descolonización si no se descoloniza la reproducción del sistema. Y bueno, y lo comenta de la manera magistral como hablaba Tomás Sankara, ¿no? Entonces, ¿cuál era mi reflexión, mi propuesta? Es simplemente esto, volver a tomar estos autores, volver a leerlos. Creo que los museos, si queremos alcanzar los objetivos de la Mesa Redonda de Santiago, tenemos que descolonizarlos sabiendo que fuimos un dispositivo fundamental del imperialismo. Fundamental del imperialismo. Y como tal, tenemos que seguir trabajando en evitar la reproducción de eso. Así que bueno, esto era mi propuesta, como verán, rápido y cumpliendo con los tiempos, porque ya sé que venían un poco atrasados, pero bueno, creo que dejé de compartir ahí, ¿no? Sí, Carlos. Ahora abrimos te comento a ti y a los asistentes de forma presencial, una instancia de preguntas, que pueden ser también para los que están por presencial o virtual. O sea que quienes quieran preguntar o comentar algo también, con gusto. Sí, sí. Te va a hacer una pregunta acá presencial. Sí, sí, sí. Acércate, sí. Sí, perdón. Muy interesantísima su presentación. ¿Sabe que le quería preguntar un comentario? Me Sí. pareció muy desafiante y de hecho me encantó cuando habló de que tenemos que decolonizar las estructuras de reproducción del saber, si no me equivoco. Eso, efectivamente. Y me cuestiono en el contexto, en nuestros contextos del Cono Sur, que tenemos como esa ambigüedad, ¿cómo lo hacemos? Porque muchos de nosotros, y estoy preguntándole porque realmente desconozco, muchos de nosotros nos manejamos en un sistema muchas veces en que desconocemos nuestra propia condición, tenemos como esa cosa occidentalizada tan fuerte en los países del Cono Sur. ¿Cómo trabajar para desestructurar como con nuestra identificación y desidentificación a la vez? ¿Me explico? Sí, creo que sí, y espero que... No te puedo dar una receta, No, por supuesto. no creo que... colega, pero sí me encanta tu pregunta y creo que de allí se tiene que partir. Es decir, por qué tenemos que pensar de manera occidental y con una estructura de pensamiento, una estructura científica, una estructura de mirar el mundo como un universo y no como un pluriverso, con distintas capas de sentido de acuerdo a la cultura, a la clase social, a la época en que te tocó, con capas de sentido superpuestas y que todas se amalgaman fotocromáticamente, ¿no? Y yo creo que por allí podría venir el tema, ¿no? Venir de, de descolonizar la forma en que hacemos ciencia. ¿No? Vos pensás, los museos fueron el escaparate de la ciencia, no te olvides. Es decir, la ciencia pensó en el siglo XIX que el museo era el mejor lugar a donde mostrar los nuevos contenidos y los triunfos de la ciencia. Lee a Julio Verne, ¿no? O sea, como Julio Verne, en sus primeros 22 libros, habla de los museos todo el tiempo, porque el museo es el lugar donde se expone la civilización. Bueno, de allí tenemos que quitarnos esa estructura del cerebro y ver... A ver, mira, la respuesta sería así, colega. Recibamos a la gente y le digamos, nos quedamos sin certezas. No tenemos certezas. No sabemos. Díganoslo ustedes, lo hablemos, lo conversemos. Me parece que el gesto de humildad, primero de decir, no somos el escaparate de la ciencia, somos el escaparate de la duda.
Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Imagínense ustedes y entrar a un museo y que te digan, nos quedamos sin certeza, no sabemos lo que somos ni lo que exponemos. Bueno, wow, qué ruptura para la gente. Hola Javier, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Antes de hacerte la pregunta, quería, acá en el chat está poniendo María Ángeles, eh, contestando o comentando un poco la pregunta que hacía Leticia, que dice, con la enseñanza de un sentido crítico, ¿sí? Señala con respecto a lo que tú planteabas. Perdón que salí, esto... Acá. Bueno, ahora vemos. La consulta era la siguiente. Si en función de lo que has señalado, ¿no? Y la reflexión que planteas y el tema de volver a los clásicos, que no sé si te mato con esta pregunta, pero si tenés como un ejemplo eh, de acción práctica, ¿no? O sea, vinculado al trabajo o algo vinculado directamente al trabajo del museo, que puede ser en el Me caso de encantó. ustedes o en otro, ¿sí? Me encantó porque sí, 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 te lo voy a dar el caso nuestro. En el caso nuestro fue directamente, estamos trabajando con Fanon, con Cabral, con Sankara. Sankara en sus discursos, bueno, también hay mucho publicado, pero no artículos de él, sino entrevistas, etcétera, por el tema de la presencia africana en esta estancia jesuítica, ¿no? Entonces, que la construyeron los africanos, era la mano de obra, la fuerza de trabajo, para usar el término correcto, era una fuerza de trabajo esclavista, y es increíble cómo se pueden lograr perspectivas nuevas en el discurso, porque vos cómo le explicás al visitante, eran 2 jesuitas y 250 esclavos. ¿Por qué no se levantaban los 200? No se levantaron en 150 años, no se levantaron y no pidieron ser libres. ¿Cuáles eran los métodos de resistencia que tenían y cuáles eran los instrumentos de represión intermedios entre la represión real y la autorrepresión que generaban los mismos esclavizados, ¿no? Las mismas personas esclavizadas? Nosotros, gracias a Fanon y a Cabral, dejamos de decir esclavos, dejamos de decir esclavizados en el museo, Javier, y empezamos a decir personas esclavizadas. Y esto no es oportunismo político, ni es ser políticamente correcto. Decir personas esclavizadas es meter el dedo en la llaga a quienes usamos la esclavitud como, o el esclavo como sustantivo. Sos una persona, loco, sos una persona que te sacaron de tu lugar y te hicieron cruzar el mar, perdiste todo y estás aquí para siempre hasta que te mueras. Entonces, todo eso fue posible gracias a Cabral y a Fanon, por ejemplo. Entonces, es posible. Y eso después hay que reproducirlo en el montaje, que es más difícil. Somos museólogos, como historiador tapiola, pero somos museólogos. Y después eso hay que llevarlo a la museografía. Y ahí es donde nuestra disciplina, nuestra ciencia, tiene todas las herramientas para pensar. Bien, gracias, Carlos. A vos, Quería Javier. preguntar algo con esto último que estás planteando y con el inicio de tu ponencia. Este nuevo guión que están llevando adelante, guión museológico, y propuesta museográfica, ¿cómo ha sido recibida por los asistentes al museo, por críticos, en general, no solamente la comunidad, en general, cómo ha sido recibida? Me encantan las preguntas prácticas porque uno es director un poco para eso, ¿no? También para poner en práctica lo que uno ha pensado, mamado, estudiado, ¿no? Gracias por las preguntas de los tres. Mira, si bien esto empezó antes, y hubo todo un movimiento desde principios del 2000 en Argentina con la reivindicación de la africanidad, es verdad que a partir del 2005-2006 comenzó en la estancia jesuítica a hablarse de los esclavizados, empezó a hablar
que acá se los trataba bien, porque los jesuitas tenían una perspectiva cristiana de la esclavitud, la flauta, ¿cuál será? No quiero ni pensar cuál es la otra, ¿no? Si hay una perspectiva cristiana de la esclavitud. Y luego eso también se quitó, o sea, fue toda una evolución y hoy no es desafiante decirlo, pero sí notamos que cuando usamos la palabra personas esclavizadas, ahí se produce un clic. Ahí se produce un clic y ahí la gente reacciona un poquito. Y le mostramos los documentos, ¿no? Por ejemplo, uno que dice a las negras con gran estado de gravidez, o sea, muy embarazadas, muy avanzado el embarazo, no se le deben dar más de 40 latigazos. Entonces, por ejemplo, eso lo ponemos. O que en el mismo renglón, un documento que tenemos dice, hoy parieron 5 vacas y 2 negras, en el mismo renglón, ¿no? A ese nivel. En el mismo renglón, hoy parieron 5 vacas y 2 negras. Entonces, la reacción, como esto fue gradual, colega, no te puedo decir que haya sido así muy violenta. Ahora, cuando incorporamos un análisis de lucha de clases y cuando incorporamos que hay que evitar el discurso comunitarista de esto nos pasa por ser negros, no, porque hoy en Sudáfrica los grandes empresarios, explotadores de otros negros son negros, son africanos, asociados al capital africanos. Entonces, africanos, perdón. Entonces, es interesante que además de la perspectiva descolonial, no perdamos la perspectiva materialista de que, al fin y al cabo, la lucha de clases es el motor que llevó adelante todo esto, ¿no? Hay una pregunta, si te acercas, Miguel, te agradecemos. Te va a preguntar Miguel, vamos a ver ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal? Mire, tengo un comentario breve y una consulta. El comentario breve es cómo es justamente la Europa occidental la que empieza a aumentar la, digamos, demanda de trabajo esclavista, ¿no? Dentro del África pre-contacto existían relaciones en lo que podríamos llamar esclavos, pero era una relación diferente. Eso como para compartir también, porque dio la casualidad de que estaba justamente estudiando el tema, ¿no? O sea, digamos, Europa es la que introduce entonces, gracias, Europa entonces es la que introduce esa demanda o aumenta esa demanda de trabajo esclavista que con los conceptos además nuevos de propiedad, ¿no? O sea, lo que se entendía en el continente africano y en sus diferentes reinos, como propiedad, era una concepción bastante distinta a la occidental europea. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo desde la academia, otra pregunta de cómo, de qué manera, de qué forma, ¿no? Intentar que no se dé esa apropiación cultural, ¿no? ¿Qué espacios existen para, bueno, de alguna manera conectar a las poblaciones afrodescendientes, a las organizaciones que además no son homogéneas, tienen sus heterogeneidades? Si es así, por favor, también me interesaría un poco eso, con la academia, digamos, asociaciones, organizaciones, grupos con la academia y si tiene alguna dinámica, conoce a alguien, alguna dinámica como para compartir también ampliando esta experiencia que ustedes tienen. Gracias, colega. Primero, recomento tu comentario del principio. Hay un detalle allí que es que, si bien es cierto que la esclavitud existió siempre en la humanidad, la primera vez que se toma una raza como que toda la raza debe ser esclavizada es a partir de la incorporación de África como margen del margen en el moderno sistema mundial. O sea, eso sí es un detalle que tenemos que tener presente. Esclavitud, los mismos africanos hacían esclavitud entre ellos, había esclavitud en el mundo árabe, había esclavitud en China, en Grecia, etcétera, ¿no? Había esclavitud en América, entre los aborígenes, pero no era una cuestión racial. Ahí nosotros donde tenemos que hacer el quiebre y el clic como museólogos y buscar en qué momento, más o menos se sabe con el debate de las casas y Sepúlveda, ¿no? Donde
la cuestión, más allá del debate filosófico, después se lleva a, bueno, pero ¿qué va a pasar con nuestra riqueza? O sea, alguien tiene que trabajar y no vamos a ser nosotros. O sea, alguien tiene que trabajar y no vamos a ser nosotros. Entonces, hay allí toda una evolución del pensamiento occidental que empieza a legitimar de que tiene que haber una raza condenada a ser esclavo. Y esa raza van a ser los africanos, las razas negras africanas. Fíjate que ni siquiera los árabes africanos, ¿eh? O sea, la influencia árabe en España, en el sur de Italia, hace que los árabes se salven de esto. A pesar que los árabes tenían su esclavitud, pero no era racial. Así que ese sería como un detalle que aporto a lo que vos comentabas. Y segundo, en Argentina, y yo sé que en Uruguay también, y en otros lugares también, existen muchas instituciones de estudios africanos, por suerte, han proliferado desde la década de fines de los 90 hacia acá, y hay prácticamente cada universidad grande de las 46 universidades públicas que tiene Argentina, 10 o 12 que son las más grandes, tienen centros de estudios africanos que normalmente articulan sus tareas con organizaciones de la sociedad civil vinculadas a lo afro, ya sean de inmigrantes afro, de descendientes de afro, etc. Así que viene linda la cosa, viene muy interesante y viene reivindicativa, porque si hay algo que tiene el actual gobierno argentino, y que lo tuvo unos gobiernos anteriores también, es el hecho de que si como Estado te invisibilizamos, como Estado te tenemos que reparar. Y hay mucha reparación, el tema de volver a pensar el tango como algo afro y no como algo inmigrante, el de la recuperación de numerosísimas palabras de uso cotidiano que son africanas. Entonces yo creo de que allí hay un pensamiento descolonial, porque hay no solo la reivindicación, sino también la reparación, porque muchachos, seamos sinceros, es lindo criticar la esclavitud, pero devolvamos la riqueza, loco. O sea, porque está re piola criticarnos, ¿eh? Está re piola hacernos el harakiri por haber conquistado América, ¿no? Pero devuelvan el oro, loco, o sea, no sé, me parece que el paso que sigue es ese, ¿no? Gracias, Carlos. Hay una pregunta en el chat. Te estamos agradeciendo mucho, Carlos. Te Bueno, muchas gracias a ustedes. A seguir la jornada. Yo me quedo conectado un ratito porque quiero seguir escuchando. Muchas gracias. Gracias.